Bienvenidos a nuestro curso de Normas APA para tu tesis, siendo este nuestro cuarto video donde vamos a hablar sobre las citas, siendo en este caso sobre los elementos que debe contener una cita y a su vez también el tipo de énfasis que se le da al momento de redactar. Pues bien, comencemos. Los elementos de una tesis son importantes ya que nos va a entregar consistencia al trabajo, argumentando toda nuestra redacción, por ejemplo, de una tesis al momento que estamos citando y referenciando correspondientemente, ya que vamos a evidenciar todos los autores por el cual nosotros nos hemos basado el trabajo. Y para ello, según las normas APA séptima edición, toda cita debe contener dos elementos esenciales, tanto lo que corresponde al autor y la fecha. El autor, en este caso, en toda cita solamente se va a reflejar su primer apellido, sea de un autor o de autores. Luego vamos a ver cómo exactamente se explaya ello. Y a su vez, cuando se hablan de dos autores, este debe estar por la conjunción de la Y y no ampersand. Por otro lado, la fecha en este caso se expresa de manera numérica, siendo el año correspondiente de la publicación de dicha fuente. Entonces debemos tomar algunos aspectos al momento de estar citando en APA séptima edición. El primer caso, por ejemplo, es que todo trabajo citado debe aparecer en la lista de referencias y cada trabajo en la lista de referencias debe estar citado, es decir, debe haber una correspondencia de elementos. Si estoy citando 10 documentos, entonces en las referencias también debe haber 10 documentos, debe ser correspondiente. Por otro lado, las comunicaciones personales, que son fuentes irrecuperables, solamente se citan en el texto. ¿Qué cosa quiere decir? Que las comunicaciones personales no se referencian, solamente se citan. ¿Pero qué son comunicaciones personales? Ok, observa la tabla. Esta de aquí que observas aquí. Los correos electrónicos, los mensajes de texto, chats en líneas o mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que observas ahí es considerado para APA comunicaciones personales que solamente se van a citar y no referenciar. Y por último, los textos consultados de preferencia deben ser actuales, no exceder los 5 años de antigüedad. Ojo, menciona de preferencia, porque va a depender del tipo de investigación que estés realizando, que tal vez necesitas fuentes más antiguas de lo que excede los 5 años de antigüedad. Entonces es importante revisar estos aspectos o criterios al momento de citar. Luego tenemos lo que es la posición de la cita o énfasis. En este caso, la posición va a depender de la intención del autor. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero enfatizar de esa cita? ¿A qué hago referencia? A dos aspectos: citas narrativas y citas parentéticas. En el primer caso de la narrativa se resalta la importancia del autor, es decir, al momento que yo estoy citando, lo que más quiero destacar es que esa persona mencionó dicho fragmento. Por ejemplo, aquí, Sabater 2005 nos menciona y empieza la redacción de la cita y la página al final, que eso es un elemento adicional. Entonces, una cita narrativa, ¿qué es lo que va a pasar? Que el autor forma parte del texto. Se incluye dentro de la narración, por el cual tiene más relevancia dentro de la cita. Pero la parentética, lo que nosotros queremos resaltar en ese punto, ya no es el autor, sino es lo que menciona. Y por ende, tanto el autor, la fecha y la página, si en caso se da una cita textual, la información va dentro de un paréntesis y esto se sugiere que se agregue siempre al final de la cita. Dos puntos claves: narrativa con énfasis al autor, parentética con énfasis al texto. Ahora vamos a ver unos ejercicios por el cual vamos a tomar en cuenta lo que hemos realizado anteriormente. Nos menciona una misma expresión, diferente forma de expresarlo. ¿Lo podrás identificar? Vamos con el primer caso. Nos menciona: las investigaciones de Palladino y Wade 2019 concluyeron en que una mente flexible es una mente sana. En este caso estamos observando que este es un tipo de cita narrativa. ¿Por qué? Porque el autor se incluye dentro de la narración del texto. El segundo ejemplo: en 2019 Palladino y Wade señalaron que una mente flexible es una mente sana. A pesar de que los elementos no están en el orden, pero el autor o los autores en este caso se siguen incluyendo dentro de la narración del texto, por ende sigue siendo una cita narrativa. En efecto, una mente flexible es una mente sana. Palladino 2019.147. Este tercero ya sería una cita parentética. ¿Por qué? Porque está dando un énfasis al texto y no al autor. Y por último estamos viendo este ejemplo que es una cita narrativa. ¿Por qué? Porque tanto los autores Palladino y Wade forman parte de la redacción. Hay que tomar en cuenta el paréntesis. Ojo, el paréntesis no solamente debe cerrar tanto la fecha y la página de ser posible, sino también deben cerrar a los autores para que sea parentética.
Y aquí estamos viendo también un error, que eso lo vamos a ver ya en la próxima sesión de citas, que en el momento de señalar página no puede ser PG, sino solamente P. Eso vamos a ir viéndolo poco a poco. Tenemos algunos ejercicios adicionales. La pregunta es, ¿cuál de los fragmentos enfatiza y hace parte del autor en la redacción? Es decir, nos está pidiendo cuál de ellos es una cita narrativa. Sin pensarlo, creo que señalaríamos que el primero es una cita narrativa, ya que el autor Jennings se incluye dentro de la redacción del texto. Tenemos aquí las citas básicas, que esto es muy importante que lo tomes en cuenta al momento de estar redactando tu trabajo de investigación. Te lo pongo en español. Hay diferentes tipos de cita. En este caso, las citas básicas dependen de los elementos que contiene. Con un autor, dos autores, tres autores, etc. Con un autor es sencillo, vas a disponer de los dos elementos necesarios: el autor, el apellido del autor y la fecha. De una cita parentética se vería así y una narrativa de esta manera. Con dos autores, de la misma manera, solamente que va a tener la conjunción de la Y, recuerda eso. De 3 a más autores, se dispone de el primer apellido seguido de edal, punto, y luego va la fecha. De igual manera la narrativa, como observas aquí. Cuando existe un grupo de autores con abreviación en primera citación, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud del Niño, vas a agregar en la primera vez que estás citando, sea narrativa o parentética, vas a agregar el nombre completo y entre corchetes lo que sería la abreviatura. O, al ser una cita narrativa, escribes el nombre completo igual y entre paréntesis la abreviatura con la fecha. Va a depender qué estilo estés trabajando de las citas. Y el grupo de autores sin abreviación, que en este caso, por ejemplo, la Universidad de Stanford, si es que no tiene una abreviatura oficial, no se le agrega a ello, se deja tal y como está. Si existen algunas universidades que poseen la abreviatura, de igual manera. Por ejemplo, podemos poner la Universidad Nacional Autónoma de México, entre corchetes, UNAM, y de ahí continúas 2020. Eso va a depender de la institución. Y pues bien, con eso estaríamos terminando esta primera parte de citas. Ya en la siguiente sesión vamos a seguir complementando y ampliando más sobre las citas y también algunos elementos esenciales para el momento de trabajar durante nuestra redacción académica. Pues bien, con eso terminamos nuestra sesión y será hasta otra ocasión. Hasta la próxima.